Una niña negra y minutos después estaba de rodillas. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde donde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Capítulo 1. Una tarde cualquiera. La salida de la escuela siempre era un pequeño caos, con niños corriendo hacia sus padres, mochilas colgando de un solo hombro, risas, gritos y alguna que otra lágrima. En medio de ese torbellino infantil, la pequeña Amara, de piel ébano y cabello trenzado con cuentas de colores, caminaba tranquila, sosteniendo su cuaderno de dibujo contra el pecho. Sus ojos grandes y curiosos miraban todo con la atención de quien aprende el mundo a cada paso. Vestía el uniforme del colegio público con dignidad, como si fuera un vestido de gala. Cerca de la verja, un grupo de madres conversaba sobre la tarea del día, mientras los autos comenzaban a aglomerarse en la calle angosta. El sol de la tarde acariciaba el asfalto, y el aire olía a mango maduro y libros gastados. Entre los padres que esperaban, estaba el oficial Armando Ruiz, un hombre blanco, robusto, de rostro curtido por el sol y uniforme policial mal abotonado, que se encontraba recostado sobre su patrulla. Su hijo, Eric, un niño rubio de 10 años, se mantenía junto a él, lanzando piedras pequeñas a una alcantarilla por aburrimiento. Armando tenía esa actitud de superioridad constante, como si el mundo entero debiera inclinarse ante su placa. Miraba a los demás con desdén, en especial a las familias negras y latinas. Para él, el uniforme no solo era un trabajo, era una excusa para imponer miedo, incluso en los lugares más inofensivos. Fue entonces cuando vio a Amara. Ella pasaba cerca de la patrulla, con paso tímido pero firme. Su cabello brillante bajo el sol llamó la atención de Armando, y con una sonrisa torcida, sacó una botella de agua del auto. «Vamos a ver si eso se moja», murmuró en tono burlón, ante la risa contenida de su hijo. En un acto cruel y aparentemente inofensivo, lanzó el agua directamente sobre la cabeza de la niña. Amara quedó inmóvil, empapada, con las trenzas goteando sobre su rostro. El silencio que se hizo fue abrupto, como si el aire mismo hubiera sido cortado. Algunos niños miraron con ojos abiertos, sin saber si reír o correr. Eric soltó una carcajada, mientras Armando cruzaba los brazos, satisfecho. Lo que el oficial no sabía era que, desde el otro lado de la calle, una mujer observaba todo. Alta, elegante, de cabello recogido en un moño perfecto y gafas oscuras, ella no parpadeó ni un segundo. Su rostro no mostró emoción alguna, pero su postura se volvió tensa como una flecha antes de ser disparada. Caminó con paso decidido, su tacón resonando sobre la acera con autoridad. Nadie allí sabía quién era, pero su presencia hizo que algunas madres dejaran de hablar y se giraran a mirar. En el fondo, algo estaba a punto de cambiar, y el oficial Ruiz, sin saberlo, acababa de firmar el fin de su propia carrera con una botella de agua. Capítulo 2. La mujer del moño. La mujer cruzó la calle con pasos firmes, sin importarle el tráfico ni el bullicio. Su presencia imponía respeto. Vestía un traje azul marino elegante y llevaba un bolso de cuero oscuro que parecía pesar tanto como su autoridad. Caminaba con la mirada clavada en el policía Ruiz, quien seguía riéndose junto a su hijo sin percatarse del huracán que se acercaba. Al llegar a la acera, se agachó sin decir palabra y rodeó con los brazos a la niña empapada que permanecía inmóvil, con la mirada baja y los labios temblorosos. La niña la reconoció de inmediato. Aquella no era cualquier mujer. Era su madre. Era su refugio, su fuerza, su voz cuando el mundo la silenciaba. Ruiz arqueó una ceja al ver a la mujer acercarse. Su arrogancia no le permitía identificar la amenaza cuando no venía en uniforme. ¿Algún problema, señora?, preguntó con tono burlesco. La mujer no respondió enseguida. Sacó lentamente sus gafas de sol y lo miró con una intensidad que helaba la sangre. Las demás madres comenzaron a murmurar entre ellas, algunas alejando a sus hijos con discreción. El ambiente cambió. La mujer dio un paso al frente y habló con una voz grave, firme: «Lo que acabas de hacer es un acto de racismo contra una menor. Contra mi hija». Ruiz soltó una risita nerviosa. ¿Racismo? Vamos, fue solo una broma. Sin decir más, la mujer abrió su bolso y sacó una credencial oficial. La sostuvo frente al rostro del oficial, para que no quedara duda alguna. En letras doradas se leía: Congreso Nacional, Diputada Federal Carolina Monteiro. El rostro de Ruiz perdió el color. Su sonrisa murió en el acto, y lo que antes era desprecio se transformó en pánico. Intentó recomponerse, carraspeó, pero sus palabras tropezaban. Yo no sabía quién era usted, fue malinterpretado. El niño
no hubo mala intención, balbuceó, desesperado. La diputada no respondió enseguida. Lo miró con una mezcla de desprecio y tristeza. Luego sacó su móvil y comenzó a grabar. Nombre completo. Número de placa. Unidad en la que trabaja, ordenó sin levantar la voz. Ruiz dudó, pero al ver que otros padres también grababan, obedeció con voz quebrada. La escena dejó de ser solo un ajuste de cuentas. Era un acto de justicia. El rostro del poder abusivo estaba ahora expuesto al mundo. Lo que Ruiz no sabía era que ese día no se arrodillaría solo ante una niña. Lo haría ante toda una sociedad que estaba harta. Capítulo 3. El silencio de los culpables. El rostro del oficial Ruiz comenzó a sudar bajo el sol de la tarde, pero el calor ya no venía del clima, sino de la presión que lo envolvía como una soga invisible. Cada segundo frente a la cámara del celular de la diputada se volvía una eternidad insoportable. Las madres que antes conversaban distraídas, ahora observaban en un silencio absoluto, con sus móviles en alto, grabando con semblantes serios. Algunas tenían los ojos brillantes de indignación. Eric, el hijo rubio del oficial, ya no reía. Se mantenía quieto detrás de su padre, confundido, con el rostro pálido de quien comienza a ver que su héroe no es más que un hombre roto. Ruiz, sintiendo el cerco cerrar a su alrededor, finalmente balbuceó su nombre completo, el número de placa y la unidad policial a la que pertenecía. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su carrera. Amara observaba todo al lado de su madre. Ya no lloraba. Sus ojos, antes húmedos por la humillación, estaban ahora fijos en el hombre que había convertido su día escolar en una escena de abuso y racismo. No entendía de política, ni de cargos públicos, pero algo se agitaba en su pecho, una mezcla de justicia, fuerza y orgullo. Por primera vez, veía el poder que su madre ejercía con elegancia, sin alzar la voz, sin perder la compostura. La mujer que por las noches le trenzaba el cabello y le cantaba nanas, era ahora un muro firme ante la injusticia. Amara le apretó la mano suavemente y susurró, «Gracias, mamá». Carolina no respondió, solo le acarició los dedos con ternura, sin apartar la mirada del hombre arrodillado ante ellas. Los mensajes comenzaron a volar por los grupos de padres, los chats escolares y las redes sociales. En cuestión de minutos, el video del policía arrojando agua a una niña negra se volvió viral. Titulares como «Racismo a la salida de la escuela y diputada enfrenta a oficial racista» coparon las plataformas digitales. Mientras Ruiz intentaba inútilmente controlar la situación, su imagen se multiplicaba, era compartida y comentada en todo el país. Desde la central de policía comenzaron a llegar llamados urgentes, preguntas, órdenes de suspensión. Su superior inmediato ya había sido notificado, y el nombre del oficial aparecía junto al de la diputada Monteiro en los trending topics. La sentencia pública estaba en curso. Con voz firme y pausada, la diputada se acercó un poco más. ¿Tú crees que esto termina con un «lo siento»? ¿Crees que fue solo una broma inocente? ¿Cuántas veces has hecho esto sin que nadie te mire? Ruiz tragó saliva. Sus labios intentaban formar palabras de disculpa, pero sus ojos gritaban miedo. Entonces, Carolina lo miró fijamente y dijo, «Pídele perdón. Arrodíllate y pídele perdón a mi hija». Un murmullo recorrió a los presentes. Ruiz vaciló, pero al ver los móviles apuntándole, comprendió que no tenía otra opción. Lentamente, se inclinó sobre sus rodillas, bajó la cabeza frente a Amara y, por primera vez en mucho tiempo, el poder cambió de manos. Y el mundo lo vio. Capítulo 4. El eco del escándalo. El escándalo estalló como una tormenta en los medios. A la mañana siguiente, todos los canales de televisión abrían sus noticieros con imágenes del oficial Ruiz arrodillado, suplicando perdón frente a una niña empapada. Los titulares eran contundentes: oficial humilla a niña negra y acaba de rodillas ante su madre, una diputada. En la radio, en los portales de noticias, en los programas matinales, el tema era uno solo. Analistas políticos, activistas por los derechos humanos y representantes de comunidades afrodescendientes tomaban la palabra con indignación. El país entero observaba ahora lo que muchos denunciaban desde hace décadas, el racismo estructural que se escondía en las instituciones. Desde el Congreso, la diputada Carolina Monteiro no guardó silencio. Convocó a una rueda de prensa donde no solo relató los hechos, sino que exigió una investigación inmediata sobre el comportamiento de Ruiz y sobre los antecedentes de racismo dentro del cuerpo policial. Su discurso fue sereno, pero cada palabra cargaba el peso de siglos de opresión. «No se trata solo de mi hija», dijo ante las cámaras.
Se trata de cada niño o niña que ha sido silenciado, humillado o invisibilizado por su color de piel. Lo que vivió Amara no puede repetirse nunca más. Las redes sociales explotaron con hashtags como #Justicia para Amara y #Racismo Nunca Más, mientras figuras públicas, artistas y políticos mostraban su apoyo a Carolina y su hija. En la jefatura de policía, el ambiente era tenso. El comisario general, visiblemente incómodo por la presión mediática, anunció una suspensión preventiva para el oficial Ruiz mientras se llevaba a cabo la investigación interna. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los informes sobre quejas pasadas contra Ruiz comenzaron a salir a la luz: agresiones verbales, detenciones arbitrarias a jóvenes negros, miradas altivas en los barrios periféricos. Era como si las sombras del pasado se hubieran decidido a salir todas juntas, reclamando justicia. Por primera vez en su carrera, el oficial sentía miedo real, no por perder su trabajo, sino por ser finalmente visto tal como era. Mientras tanto, Amara volvía a la escuela, esta vez acompañada no solo de su madre, sino también de una multitud de padres, madres, activistas y periodistas que la recibieron con aplausos. La pequeña caminó con la frente en alto, llevando sus trenzas bien secas y decoradas con cintas coloridas. El rostro que había llorado el día anterior, ahora estaba sereno, iluminado por una dignidad que iba más allá de su edad. Sus compañeros, antes confundidos, comenzaron a acercarse, a pedirle disculpas, a invitarla a jugar. Y mientras la niña se integraba poco a poco otra vez a su mundo infantil, Carolina la observaba con orgullo desde la distancia, sabiendo que el acto de amor que había hecho por su hija había encendido una llama que podría transformar a toda una nación. Capítulo 5. Las grietas del uniforme. El oficial Ruiz se encerró en su casa durante días. Había apagado el teléfono, cerrado las cortinas y evitado mirar su reflejo en cualquier superficie. Su hijo Eric no comprendía del todo lo que pasaba, pero sabía que algo se había roto en su padre. Ya no lo veía con el mismo brillo en los ojos. Las palabras heroicas que solía repetir, defender y proteger, autoridad y respeto, se desmoronaban ante la imagen viral de aquel hombre de uniforme, de rodillas, derrotado. Eric, que antes lo admiraba sin reservas, ahora lo miraba con distancia, como si algo en su interior hubiese despertado y no pudiera volver a dormirse. En la comisaría, sus antiguos compañeros guardaban silencio incómodo. Nadie lo defendía abiertamente. Algunos murmuraban en los pasillos, otros borraban viejas fotos en las redes donde aparecían juntos. Ruiz, que siempre había sido el primero en imponer respeto, ahora era una sombra. Sabía que lo observaban, que esperaban su renuncia, que el escándalo lo había convertido en un peso muerto para el cuerpo policial. La carta de suspensión oficial llegó acompañada de un requerimiento para presentarse a declarar ante una comisión interna. Pero lo que más lo quebró no fue eso. Fue un correo simple, sin firma, que decía: ya no tenemos miedo de ti. Lo vimos todo. Y no lo vamos a olvidar. Mientras tanto, Carolina Monteiro recibía llamadas de todo el país. Colegas del Congreso, ONGs, líderes comunitarios, todos querían reunirse con ella, escucharla, apoyarla. Le ofrecieron escolta, homenajes, invitaciones a eventos internacionales. Pero ella no buscaba protagonismo. Quería cambio real. En los días siguientes, impulsó un proyecto de ley contra la discriminación racial en instituciones públicas, especialmente en cuerpos de seguridad. Su propuesta incluía formación obligatoria en derechos humanos, creación de una unidad de monitoreo independiente y un canal de denuncias accesible para víctimas de racismo institucional. El proyecto fue recibido con entusiasmo por parte de algunos sectores, y con resistencia por otros. Pero Carolina no estaba dispuesta a retroceder. En casa, Amara seguía preguntando cosas que hacían pensar incluso a los adultos. ¿Por qué ese hombre nos odiaba sin conocernos? ¿Por qué se rieron cuando me tiraron agua? Carolina la escuchaba con paciencia infinita, buscando palabras que no solo explicaran, sino que sanaran. A veces las personas tienen miedo de lo que no comprenden, hija, le decía. Pero nuestro trabajo no es odiarlos de vuelta, sino educar, resistir y brillar aún más fuerte. Entonces le acariciaba el cabello, ese mismo que había sido blanco de burla y ahora era símbolo de identidad, belleza y orgullo. Amara cerraba los ojos, respiraba profundo, y sentía que, aunque el mundo fuera injusto, ella tenía raíces fuertes. Raíces que nadie podría arrancar jamás. Capítulo 6. Voces que despiertan. La historia de Amara ya no era solo suya. Había cruzado fronteras, inspirado columnas de opinión,
debates televisivos y protestas pacíficas frente a instituciones públicas. En las paredes de escuelas y universidades comenzaron a aparecer murales con su rostro, su cabello trenzado, su mirada decidida. Niños y niñas negras de todo el país la señalaban como símbolo de dignidad. Y aunque era apenas una niña, Amara comprendía que algo más grande se estaba moviendo. Ya no era solo la pequeña que sufrió una injusticia, sino el rostro de una resistencia que llevaba siglos en silencio. Carolina, por su parte, sabía que el caso tenía un peso histórico. No podía dejar que la furia mediática se apagara sin dejar huella real. Reunió a un grupo de juristas, sociólogos, líderes comunitarios y sobrevivientes de violencia racial para crear un comité ciudadano que acompañara la implementación de su ley. Querían asegurarse de que no quedara solo en promesas. Además, promovió talleres en escuelas, donde se hablaba abiertamente sobre discriminación, identidad y reparación histórica. En uno de esos encuentros, una niña levantó la mano y dijo: «Yo también quiero tener el cabello como el de Amara». Carolina sonrió con lágrimas en los ojos. Era en esos pequeños gestos donde se construía el futuro. El oficial Ruiz, sin embargo, vivía su propia pesadilla. La prensa escarbó su pasado y encontró más quejas enterradas. Algunas madres negras se atrevieron, por fin, a hablar. Una mujer contó cómo Ruiz le gritó en la calle por llevar turbante. Otra, cómo le dijo a su hijo que ese pelo no era de gente decente. La imagen del policía protector se había roto para siempre. Y aunque él intentó apelar, justificarse, contratar abogados, ya nadie lo escuchaba. La última vez que salió de casa, fue abucheado por vecinos que antes lo saludaban con respeto. Su uniforme ya no era símbolo de autoridad, sino de vergüenza. Y esa caída lo estaba destruyendo por dentro. Una tarde, mientras Amara pintaba en su cuarto, su madre entró y le dijo que un canal de televisión quería entrevistarla. Amara frunció el ceño. ¿Otra vez?, preguntó. Carolina se agachó a su lado. Solo si tú quieres. No estás obligada a nada. La niña pensó por un momento, luego asintió con una seguridad que sorprendió incluso a su madre. Sí quiero. Pero no para hablar de él. Quiero hablar de mí, de los niños como yo. Que sepan que somos importantes. Carolina la abrazó con fuerza. Sabía que el dolor que habían vivido no se desvanecería pronto. Pero también sabía que estaban sembrando algo hermoso, una generación que no bajaría la cabeza jamás. Capítulo 7. El despertar del sistema. Las palabras de Amara durante la entrevista conmovieron al país. Su voz, suave pero firme, hablaba de dignidad, de orgullo, de querer ser astronauta y no tener miedo de ir a la escuela. Yo no soy diferente, solo tengo otro color. Y mi color también es hermoso. Esa frase se convirtió en lema de campañas educativas que surgieron por todo el país. El Ministerio de Educación adoptó una medida urgente para revisar el currículo escolar y garantizar una enseñanza que reflejara la diversidad racial y cultural de la nación. Se incluyeron historias de líderes afrodescendientes, científicas olvidadas por los libros, y culturas silenciadas por siglos. El eco del caso Amara comenzaba a transformar estructuras antes intocables. Carolina, que antes se sentía sola en su lucha política, ahora era acompañada por una marea de apoyo popular. Su gabinete recibía cartas de niñas que decían querer ser diputadas como ella, de madres que agradecían por dar voz a sus hijos, de maestros que pedían materiales para hablar del racismo en el aula. La presión social hizo que el Congreso acelerara la tramitación de la Ley Monteiro, con una mayoría aplastante a favor. Aquellos parlamentarios que antes se mostraban indiferentes, ahora veían en la ley una posibilidad de redención histórica. Pero Carolina no se dejaba engañar por los aplausos. Sabía que cambiar una ley era fácil, lo difícil era transformar mentalidades. Mientras tanto, Ruiz se consumía en su propio aislamiento. El proceso disciplinario avanzaba con rapidez. Salían a la luz nuevas denuncias de comportamiento discriminatorio. El intento de justificarse como una broma se volvió contra él. Psicólogos, especialistas y líderes comunitarios explicaban en los medios cómo esas supuestas bromas cargaban siglos de violencia simbólica. El rostro de Ruiz, antes sinónimo de autoridad, era ahora recordado por su humillación pública. Su caída no era solo personal, simbolizaba la ruina de un sistema que había protegido durante demasiado tiempo actitudes que hoy eran intolerables. En la escuela de Amara, la directora organizó una asamblea extraordinaria. Reconoció públicamente que el entorno educativo había fallado. Anunció nuevas medidas, un comité de diversidad,
talleres de formación antirracista para el profesorado y un canal de denuncia seguro para los estudiantes. Amara ya no era la diferente, sino la valiente. Sus compañeros comenzaron a verla con respeto, incluso con admiración. Y aunque el recuerdo de aquel día bajo el sol aún dolía, también la llenaba de orgullo. Porque gracias a su voz, muchas otras niñas y niños comenzaban a sentirse menos solos, menos invisibles, y más poderosos. Capítulo 8. La caída definitiva. El día del juicio disciplinario llegó. Ruiz compareció ante la Comisión Interna de Asuntos Policiales con el rostro demacrado y la mirada perdida. Atrás había quedado su arrogancia, su sonrisa burlona, su aire de superioridad. El uniforme, que todavía vestía por formalidad, ya no tenía peso ni autoridad. En la sala, un panel de 5 oficiales superiores, junto con observadores civiles, analizaban pruebas, escuchaban testimonios y leían informes. Una a una, las voces de las víctimas comenzaron a resonar. Mujeres, jóvenes, padres de familia que por años habían callado por miedo, ahora alzaban su voz. Ruiz no solo había arrojado agua a una niña, había representado, durante años, una cultura de desprecio. Intentó defenderse, balbuceando excusas, que había sido un malentendido, que no era racista, que tenía amigos negros. Pero cada palabra era recibida con frialdad. El informe psicológico revelaba una personalidad autoritaria, intolerante a la diversidad, con un historial de comportamientos abusivos que sus superiores habían ignorado. Uno de los comisionados, visiblemente afectado, dijo: «Usted no humilló solo a una niña. Usted humilló la institución que representa». La sentencia fue unánime: expulsión definitiva de la fuerza policial, sin derecho a reincorporación. En menos de una hora, Ruiz perdió no solo su empleo, sino la única identidad que había construido durante toda su vida adulta. Afuera, algunos activistas esperaban con pancartas que decían: «No más impunidad, Amara somos todos, Ruiz no es el final, es el comienzo». La noticia corrió como pólvora. En las redes sociales, la etiqueta almohadilla Ruiz expulsado fue tendencia. Mientras tanto, en su casa, Eric miraba la televisión en silencio. Ya no entendía quién era su padre. Recordaba aquel día en que lo vio arrojar agua a la niña y luego arrodillarse, y en su corazón de niño, algo se había quebrado. Su madre, que nunca había aprobado el comportamiento de Ruiz, lo abrazó con fuerza. «Tú puedes ser diferente», le susurró. Y por primera vez, Eric se permitió llorar. Amara, por su parte, estaba en su cuarto dibujando. No sabía que la expulsión se había concretado, pero en su interior sentía que algo había cambiado. Carolina entró con una sonrisa leve, le acarició el cabello y le dijo: «Ya no podrá hacerle daño a nadie más». La niña no respondió. Solo asintió y siguió coloreando una imagen, una niña con trenzas, de pie, frente a un sol inmenso. En ese momento, sin necesidad de palabras, madre e hija supieron que la batalla no había sido en vano. Y que, aunque el mundo aún estuviera lleno de sombras, habían encendido una luz que muchos seguirían. Capítulo 9. Semillas de futuro. El nombre de Amara comenzó a aparecer en congresos internacionales sobre infancia y derechos humanos. Carolina fue invitada a hablar en la ONU sobre la lucha contra el racismo estructural, y lo hizo no como diputada, sino como madre. Mostró una foto de Amara con el cabello empapado y otra de ella hablando ante cientos de niños. «Mi hija no es una excepción. Es la regla en una sociedad que aún no quiere mirar de frente su herencia racista. Pero también es la prueba de que los cambios son posibles». Las palabras resonaron más allá de las paredes de aquel salón, se volvieron inspiración para legisladores, educadores y activistas de todo el mundo. En el barrio de Amara, las cosas también empezaron a cambiar. Varios padres blancos se acercaron a la familia Monteiro para pedir disculpas por años de silencio, de complicidad involuntaria. Uno de ellos confesó que había enseñado a su hijo a no mezclarse demasiado, pero que tras ver el coraje de Amara, había comprendido su error. Los niños, más rápidos que los adultos, ya compartían juegos sin mirar el color de piel. Eric, el hijo de Ruiz, pidió hablar con Amara un día en el recreo. Con voz temblorosa, le dijo: «Lo que hizo mi papá estuvo mal. Yo quiero ser mejor que él». Amara lo miró con serenidad. No dijo mucho. Solo le ofreció una hoja de papel donde había dibujado un árbol con raíces negras y hojas doradas. «Todos venimos de algo, pero podemos crecer distinto». Mientras tanto, Ruiz enfrentaba no solo su destitución formal, sino un proceso penal por conducta indebida y vejación a menor.
Sus antiguos colegas evitaban pronunciar su nombre. En los noticieros ya no se hablaba de él con morbo, sino como ejemplo de lo que debía erradicarse. Vivía encerrado, incapaz de enfrentar la vergüenza pública, y en su aislamiento comenzaba a comprender, tarde, el peso de sus actos. Por primera vez, escribió una carta de disculpas. No la envió, pero la dejó sobre la mesa. En ella decía, no sabía cuánto daño podía hacer hasta que lo vi en los ojos de mi hijo. Era el primer atisbo de humanidad en un hombre que había vivido de imponer miedo. Carolina, por su parte, decidió fundar el Instituto Amara, una organización dedicada a la defensa de los derechos de niñas y niños afrodescendientes. Amara asistía a las actividades, pintaba murales y compartía sus dibujos con otros niños. No quería ser famosa, quería ser útil. En un taller, una niña de 6 años le dijo, yo quiero ser como tú, con mi pelo así y todo. Amara sonrió. Comprendía, a su corta edad, que el verdadero poder no estaba en castigar al culpable, sino en despertar a los que dormían. Había sembrado algo que ya nadie podía detener, una generación de niñas negras que no pedirían permiso para brillar. Capítulo 10. Justicia restaurativa. En medio del torbellino mediático y político, Carolina fue llamada a participar de una mesa de diálogo nacional sobre justicia restaurativa. Para muchos, la idea de reparar a través del diálogo parecía ingenua, pero ella sabía que, si bien el castigo tenía su lugar, la transformación real ocurría en el alma de las personas. Fue allí donde propuso una iniciativa sin precedentes, incluir módulos obligatorios sobre equidad racial en la formación policial. En lugar de crear enemigos, buscaba formar aliados. No todos recibieron la propuesta con entusiasmo, pero el impacto del caso de Amara era demasiado fuerte para ignorarse. Se aprobó la iniciativa piloto en 5 academias policiales, con supervisión directa de organismos de derechos humanos. Un día, mientras Carolina revisaba documentos en su oficina, recibió una carta manuscrita sin remitente. Era de Ruiz. Le pedía permiso para participar de las formaciones, no como instructor, sino como ejemplo vivo de lo que no se debe hacer. Reconocía su ignorancia, su arrogancia, su violencia. La carta terminaba diciendo, no espero perdón, pero sí una última oportunidad para no morir como el hombre que fui. Carolina, tras muchos días de reflexión, accedió. No por él, sino por los futuros agentes que tal vez podrían cambiar su mirada antes de dañar a un niño. A veces, la justicia no es venganza. Es prevención. Amara crecía. Su cabello, ahora lucido con orgullo, se volvió símbolo de lucha. Participaba en spots educativos, visitaba escuelas y escribía cuentos para otros niños como ella. Uno de ellos, La niña del cabello que hablaba, fue publicado por una editorial infantil. El libro narraba la historia de una niña cuyo cabello podía hablar y defenderla de la injusticia. Mi cabello me cuida, me avisa, me defiende. Es como mi abuela, pero en mi cabeza. Ese relato, sencillo pero potente, se convirtió en lectura obligatoria en varias escuelas del país. Amara no buscaba fama, pero su historia ya no le pertenecía, era de todas. En los barrios marginalizados, el ejemplo de Amara y Carolina encendió fuegos de conciencia. Grupos comunitarios comenzaron a organizarse, a exigir espacios, a reclamar lo que por tanto tiempo se les había negado. Las niñas negras dejaban de alisar su cabello por presión social. Los niños blancos empezaban a cuestionar los discursos heredados. La sociedad, lentamente, despertaba. La historia de una niña humillada frente a una escuela se había convertido en motor de una revolución pacífica. Y aunque quedaba mucho por hacer, lo que comenzó con lágrimas y rabia ahora florecía en dignidad colectiva. Capítulo 11. El legado en marcha. 5 años después del incidente, la Ley Monteiro fue oficialmente integrada a la Constitución del país. Establecía mecanismos de reparación educativa, capacitaciones obligatorias para funcionarios públicos y un fondo especial para la promoción de la niñez afrodescendiente. En la ceremonia de firma, Amara, ya con 12 años, fue invitada de honor. Vestía una túnica color esmeralda, diseñada por una artista africana que se inspiró en su historia. Al subir al escenario, miró al público sin miedo. No soy un símbolo. Soy una niña. Y lo que me pasó no debería pasarle a nadie más. Su voz firme fue recibida con una ovación cerrada. Ya no era solo la hija de Carolina, era una voz propia, una presencia luminosa. Ruiz, en silencio, seguía participando en círculos de diálogo. Había perdido todo, pero algo dentro de él se reconstruía con cada testimonio que escuchaba. Ya no era policía,
pero por primera vez se sentía humano. En uno de los encuentros, un joven cadete le preguntó qué cambiaría si pudiera volver atrás. Ruiz lo miró con lágrimas contenidas y dijo, escucharía más. Y hablaría menos. Aquella respuesta simple, dicha con honestidad, conmovió a quienes estaban presentes. Nadie aplaudió, pero el silencio fue un signo de respeto. La justicia, aunque tardía, a veces también se escribe con humildad. Carolina continuó su carrera política, pero nunca volvió a ser la misma. Dedicó su vida a impulsar políticas públicas inclusivas. Rechazó cargos de poder en favor de proyectos comunitarios. Prefería estar en la calle, en las escuelas, en los círculos de lectura. El cambio no se firma en oficinas, se cultiva en la mirada de un niño, decía siempre. Fue nominada a premios internacionales, pero los rechazó. Solo aceptó uno, entregado por un grupo de niñas afrodescendientes que la bautizaron la mamá de todas nosotras. Esa fue la única condecoración que la hizo llorar. En la escuela donde todo empezó, una placa dorada fue instalada cerca de la entrada. Decía, aquí comenzó la historia de una niña que cambió el mundo. Cada mañana, cientos de estudiantes pasaban frente a ella. Algunos sabían su historia, otros apenas comenzaban a descubrirla. Pero lo importante era que estaba ahí, como recordatorio, como faro, como promesa de que nunca más una infancia sería humillada por su color. Capítulo 12. Nunca más. Una mañana cualquiera, Amara se despertó con una idea, quería hacer una película sobre su historia. No para revivir el dolor, sino para mostrar a otras niñas que no estaban solas. Con la ayuda de su madre y de un grupo de cineastas independientes, comenzó a escribir el guión. No omitió nada, la risa del policía, el agua cayendo en su cabeza, el silencio de los adultos, la furia de su madre, el temblor en las rodillas de Ruiz. Pero también escribió sobre la niña que pintaba soles, sobre la carta del arrepentido, sobre la escuela que cambió, sobre el abrazo de Eric. Su historia, al fin, era completa. Y era suya. El estreno fue en un teatro comunitario. Asistieron niños, madres, activistas, policías, maestros. Al terminar la proyección, hubo lágrimas y abrazos. En el fondo de la sala, Ruiz miraba en silencio. No pidió hablar. Solo aplaudió. Amara se acercó a él. No con odio, ni con miedo. Solo con la madurez de quien ha comprendido que el poder verdadero no es el de castigar, sino el de iluminar. Gracias por venir, le dijo. Y esa frase, simple pero poderosa, cerró un ciclo que había comenzado con una humillación y terminaba con una semilla de redención. Aquel evento fue replicado por todo el país. Escuelas rurales, favelas, centros culturales proyectaban la película de Amara. Cada proyección era seguida de un debate, de una reflexión, de una promesa: nunca más. Nunca más una niña negra sería ridiculizada por su cabello. Nunca más un adulto en posición de poder usaría su uniforme como escudo para la crueldad. Nunca más el silencio sería aceptable. Y así, en un país que durante mucho tiempo había preferido mirar hacia otro lado, una niña con el cabello empapado se transformó en símbolo de una nueva era. No de perfección, sino de conciencia. No de venganza, sino de justicia. No de imposición, sino de respeto. Amara Monteiro, con su voz pequeña pero invencible, había recordado al mundo lo más importante, que cada niño merece ser visto, escuchado y amado, tal como es.